Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy nos toca hablar sobre el hecho de la reforma agraria en el Perú y si fue beneficiosa. Antes de empezar, debemos ponernos en contexto sobre lo que ocurrió en esa época. En el año 1968, el Perú vivió un acontecimiento que cambiaría el rumbo del país: la revolución de las Fuerzas Armadas, liderada por el general Juan Velasco Alvarado. Utilizando como pretexto el escándalo de la página 11, Velasco ejecutó un golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry el 3 de octubre de ese mismo año. El principal objetivo de esta revolución era llevar a cabo el Plan Inca, un conjunto de reformas y medidas que buscaban reestructurar el modelo económico del país. Entre las más destacadas se encontraba la reforma agraria, un proceso mediante el cual se redistribuyó la propiedad de la tierra entre los trabajadores del campo, con la intención de promover la equidad y reducir las diferencias socioeconómicas entre la clase obrera y la clase oligárquica. Pero, ¿realmente esta reforma fue beneficiosa para el país? Desde una perspectiva política, económica y social, la reforma agraria no logró cumplir efectivamente sus objetivos. En lugar de generar beneficios sostenibles, provocó consecuencias negativas que afectaron al país o al Perú en distintos niveles. Por ello, en las siguientes líneas o a lo largo de este video defenderemos nuestra postura con argumentos sólidos, analizando cómo esta política terminó dejando más problemas que soluciones. Voy a hablarles sobre el aspecto político. Bueno, en el aspecto político, la reforma agraria tuvo la intención de redistribuir las tierras para crear una estructura social más equitativa. Sin embargo, en la práctica terminó siendo una especie de centralización del poder en manos del Estado, aunque en un inicio se presentó como una medida de justicia social. Con el tiempo se transformó en una concentración masiva de la autoridad gubernamental, lo que debilitó la autonomía de los agricultores, ¿no? Las decisiones más importantes se tomaban desde la cúpula del poder estatal, dejando de lado la priorización local y la voz de quienes realmente trabajaban en las tierras. A continuación mencionaremos algunas de las principales consecuencias políticas que trajo consigo en esta reforma. Número 1. Centralización del poder. La reforma agraria concentró gran parte del poder en manos del Estado, aunque se argumentaba que esto era necesario para ejecutar la redistribución de tierras de manera efectiva. En realidad, se minó la democracia y la participación ciudadana. Las decisiones claves sobre la entrega de tierras, y sin considerar las realidades locales y permitir autonomía regional. Número 2. Polarización política. La implementación de la reforma agraria dividió profundamente a la sociedad peruana. Las expropiaciones de tierras y la redistribución generaron resentimiento entre distintos sectores políticos y económicos, especialmente entre la oligarquía afectada y los nuevos beneficiarios del proceso. Esto provocó una fractura social y política que debilitó la unidad nacional. Número 3. Reducción de la confianza en las instituciones. La manera en la que se llevó a cabo la reforma, sumada a la falta de transparencia y al carácter autoritario del régimen, erosionó la confianza del pueblo en las instituciones del Estado. Muchos ciudadanos percibieron que las decisiones se estaban imponiendo de forma unilateral, sin un proceso democrático y participación real, lo que miró la legitimidad del gobierno y que generó desconfianza ciudadana. Número 4. La inestabilidad política a largo plazo. La concentración del poder y la polarización política que surgieron como resultado de la reforma agraria sentaron las bases para las futuras crisis políticas, ¿no? Estos desequilibrios, combinados con la pérdida de credibilidad en combinados con la pérdida de credibilidad en las instituciones, contribuyeron a la inestabilidad que se arrastró durante las décadas siguientes. En resumen, aunque la reforma agraria buscó transformar al país desde una visión de justicia social, en el ámbito político terminó debilitando la democracia y centralizando el poder, y generando divisiones que marcaron la historia del Perú. Aspecto económico. Desde una perspectiva económica, la reforma agraria trajo consigo una serie de efectos secundarios negativos que afectaron directamente al desarrollo del país. Uno de los primeros problemas fue la reducción de la producción agrícola. La redistribución de tierras no estuvo acompañada de una planificación adecuada ni de programas de capacitación para los nuevos propietarios, que en su mayoría eran campesinos sin experiencia en gestión agrícola. Esto provocó una disminución en la productividad y en la eficacia, afectando gravemente la producción nacional. Otro efecto importante fue la disminución de la inversión y del acceso de crédito. La incertidumbre sobre la tendencia de la tierra, sumada al desalentado de la inversión privada en el sector agrario,
Los bancos también redujeron los créditos al campo por temor a perder sus garantías, lo que agravó aún más la crisis productiva. Además, se produjo una caída del producto agroindustrial. Al reducirse la inversión y la producción agrícola, las industrias que dependían del producto del campo, como materia prima, por ejemplo, los azucareras, las algodoneras y las alimentarias, sufrieron una escasez en sus suministros. Otro punto clave fue la pérdida de mercado y competitividad internacional. Con la caída de la calidad y la cantidad de productos agrícolas, el Perú perdió presencia en los mercados externos y redujo su capacidad de exportación, afectando seriamente su balance comercial. En conclusión, aunque la reforma agraria tenía como objetivo mejorar la distribución de la tierra y promover la equidad, terminó generando el efecto contrario: una economía rural debilitada, una menor productividad y una escasez de alimentos que afectó a todo el país. En el aspecto social, la reforma agraria trajo consigo numerosos desafíos y consecuencias no previstas. Aunque su objetivo principal era mejorar las condiciones de vida de los campesinos y lograr una distribución más equitativa de la tierra, en la práctica ocurrió lo contrario. La falta de orientación y apoyo técnico llevó al deterioro de las condiciones de vida de muchos campesinos. Los nuevos beneficiarios carecían de experiencia y recursos para administrar de manera efectiva las propiedades que les habían sido asignadas. Esto generó dificultades productivas, pérdida de ingresos y una creciente dependencia del Estado. Además, la redistribución de tierras no se realizó de forma totalmente equitativa ni justa, lo que provocó tensiones y conflictos entre distintas comunidades rurales. Entre las consecuencias más destacadas podemos mencionar el desplazamiento y descontento social. Debido a la restitución y reasignación de tierras que causaron desplazamientos masivos en zonas rurales, muchos campesinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y adaptarse a nuevas zonas sin los medios necesarios para sobrevivir. Fragmentación de las comunidades. Antes de la reforma, muchas comunidades compartían recursos y mantenían estructuras sociales y económicas estables. Sin embargo, la redistribución desorganizada de las tierras rompió esos vínculos tradicionales, generando divisiones internas y conflictos intercomunales. Dificultad para la administración de tierras, en la que los nuevos propietarios, al no contar con experiencia en gestión agrícola ni apoyo técnico, tuvieron grandes complicaciones para mantener la producción, lo que aumentó la pobreza en muchas zonas del país. Y por último, el impacto en la calidad de vida. Aunque la reforma agraria se planteó como una herramienta para mejorar la vida del campesino, en muchos casos produjo el efecto contrario. La fragmentación de las tierras, la falta de recursos y la ausencia de acompañamiento estatal provocaron una disminución en la calidad de vida y mayores tensiones sociales. En resumen, desde una perspectiva social, la reforma agraria no logró fortalecer el tejido rural ni mejorar las condiciones de vida, sino que generó conflictos, divisiones y un retroceso en el bienestar de las comunidades campesinas. En conclusión, la implementación de la reforma agraria en el Perú no logró cumplir exitosamente los objetivos que se habían propuesto en los ámbitos políticos, económico y social. Desde el punto de vista político, la reforma generó divisiones y debilitó la estabilidad del país, al concentrar el poder en manos del Estado y limitar la participación ciudadana. En el aspecto económico, provocó una reducción en la eficiencia y la productividad del sector agrícola, afectando la inversión, la producción agroindustrial y la competitividad del Perú en los mercados internacionales. Y en el ámbito social, lejos de mejorar las condiciones de vida del campesinado, incrementó el desempleo, la pobreza y la migración, fragmentando comunidades y generando tensiones entre ellas. Estos resultados adversos muestran que, en la práctica, la reforma agraria no fue una medida beneficiosa para el progreso ni para la estabilidad del país. Más bien, dejó una huella de inestabilidad política, retroceso económico y desigualdad social que marcó gran parte de nuestra historia. Sin embargo, las lecciones del pasado deben servirnos para reflexionar. La experiencia en la reforma agraria, tanto en el Perú como en otros países, nos enseña que no basta con redistribuir recursos, sino que es necesario acompañar las políticas públicas con inclusión social, innovación, planificación y una visión integral del desarrollo. Solo así podremos construir un futuro con crecimiento sostenible, equidad y verdadera justicia social. Muchas gracias.